Si alguna vez pensaste que un mensaje de buenos días es simplemente un acto de cortesía, una especie de rutina social que uno cumple para parecer atento, estás cayendo en una trampa que millones de hombres pisan todos los días sin darse cuenta. Porque mientras tú, con la mejor intención del mundo, escribes esas 3 palabras como si fueran un ritual automático, hay una verdad que se escapa entre tus dedos. Estás a un solo mensaje mal enviado de convertirte en irrelevante para siempre. No porque seas poco interesante, ni porque no tengas nada valioso que decir, sino porque estás compitiendo en un terreno donde la saturación de lo obvio ha anestesiado la emoción. En el instante en que pulsas enviar, tu mensaje compite contra la espuma del café humeante que ella sostiene con una mano, contra el movimiento juguetón de su perro que le roba una sonrisa, y contra un océano de notificaciones que bailan al ritmo de TikTok, Instagram y 1000 otras distracciones. Y en ese campo de batalla digital, adivina quién va perdiendo. Exacto. Marco Aurelio decía que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Yo diría que la calidad de tu conversación, esa que define si existes o no en la mente de alguien más, depende de la calidad emocional de tus mensajes. Si lo que escribes no hace que algo se mueva dentro de ella, una sonrisa, una intriga, una pregunta, una risa espontánea o incluso una ceja levantada, entonces no estás conectando, estás llenando espacio. Eres fondo de pantalla. Estás ahí, pero nadie te ve. Y lo más cruel es que ni siquiera lo sabes. Pero no es tu culpa. Te enseñaron que ser atento es suficiente, que mandar un buenos días hermosa es un gesto dulce, que basta con estar presente. Lo que no te dijeron es que las palabras se convierten en ruido cuando no llevan emoción detrás. Que no se trata de lo que dices, sino de cómo haces sentir al otro al decirlo. Y que un mensaje plano, predecible, sin alma, es lo más parecido a quedar en visto emocional. El problema no es que mandes mensajes, sino que mandas los mismos que todos. Es como llegar a una entrevista con el mismo currículum que los otros 20 candidatos. ¿Qué crees que va a pasar? Que te van a sonreír, agradecer y olvidar. Y lo más triste de todo es que, cuando no recibes respuesta, en lugar de ajustar el enfoque, insistes. Hola, ¿todo bien? ¿Te molestó algo? Hablamos después. Lo que estás comunicando no es interés, es ansiedad. Y la ansiedad huele a desesperación. Y la desesperación, aunque no se diga en voz alta, provoca distancia. Es el mal aliento emocional que nadie te advierte, pero todos esquivan. Nos vendieron la idea de que la insistencia es una virtud, que el que persevera alcanza. Pero en temas de atracción, esa regla se rompe. Porque cuando insistes sin impacto, lo único que estás haciendo es profundizar el vacío. Un mensaje que no generó nada la primera vez, no se volverá mágico por repetirlo con otro emoji. Aquí es donde muchos caen sin darse cuenta. Porque creen que todo se trata de ser constante, cuando en realidad, se trata de ser inolvidable. Y para ser inolvidable, necesitas entender algo que la mayoría ignora: las emociones gobiernan la atención. No respondemos a lo lógico, respondemos a lo que nos toca. Y un buenos días sin alma es como una canción sin melodía. Puede tener letra, pero nadie la canta. Ahora bien, esto no significa que tengas que convertirte en poeta o genio del humor. Solo tienes que despertar una emoción. Una sola. Curiosidad, intriga, ternura, sorpresa. Una chispa, nada más. Porque en ese instante, habrás hecho algo que la mayoría nunca logra: diferenciarte. Marco Aurelio también decía que el valor de un hombre se mide por la calidad de sus acciones. En este caso, tu mensaje es tu acción. Así que antes de escribir, detente un segundo y pregúntate: ¿esto que voy a enviar tiene algún peso emocional? ¿Es una piedra que hará ondas en el agua o solo se hundirá sin dejar rastro? Porque si no genera ninguna reacción, ni una microemoción, ni una mueca de sorpresa, entonces no lo envíes. Mejor espera. Porque más vale el silencio con intención que el ruido sin impacto. Y ahora que ya sabes por qué estás fallando, y por qué tus mensajes no están funcionando, es momento de ir un poco más profundo. De entender qué sucede en ese espacio invisible entre lo que escribes y lo que ella siente. Porque si alguna vez te has sentido como si tus palabras fueran lanzadas al vacío, como si tu mensaje fuera un susurro en un cuarto lleno de gritos, no estás solo. Hay miles de hombres que viven en esa misma frustración muda. Que escriben, corrigen, dudan, envían, y luego esperan. Y esperan. Y esperan. Y nada. Como si le hubieran escrito a un satélite perdido en el espacio. Lo que duele no es que digan que no. Lo que duele es el silencio. El desinterés envuelto en cortesía. La ignorancia disfrazada de estoy ocupada. Y ahí estás tú, esperando una señal, un punto azul, un visto,
cualquier cosa. Pero no llega. Y aunque no lo digas, lo sientes, estás siendo ignorado. Pero la pregunta real es ¿por qué? ¿Qué estás haciendo mal? ¿Por qué ese mensaje que escribiste con tanto cuidado no cruzó la barrera del me? Aquí va una verdad incómoda, no es que no seas interesante. Es que no sabes mostrarlo. Porque comunicarte no es solo escribir palabras. Es pintar emociones con letras. Y tú, amigo, estás usando crayones rotos en una hoja mojada. ¿Y qué resulta de eso? Mensajes predecibles. Más predecibles que el final de una telenovela. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vi que te gusta viajar. Felicidades. Acabas de escribir lo mismo que los otros 15 que también vieron su perfil. Y ella, que está entrenada para filtrar lo aburrido, lo detecta de inmediato. No hay riesgo. No hay emoción. No hay sorpresa. Es tan plano como un paisaje sin montañas. Y entonces, lo archiva. No porque seas malo, sino porque no le diste motivo para quedarse. El gran error es pensar que ser amable es suficiente. Que ser correcto, educado y respetuoso es la llave mágica que abre puertas. Pero no. La atracción no vive en la corrección. Vive en la emoción. Nadie recuerda lo que le dijeron. Recuerda cómo le hicieron sentir. Si tu mensaje no despierta curiosidad, si no la obliga a detenerse un segundo y pensar ¿qué quiso decir con esto?, entonces no estás compitiendo. Estás desapareciendo. Es como si llegaras a una fiesta y en lugar de saludar con un gesto único, simplemente dijeras buenas tardes y te sentaras en una esquina. ¿Qué crees que va a pasar? Exacto. Nada. Ahora imagina que en vez de decir hola, ¿cómo estás?, mandas algo como te voy a dar dos opciones. Me cuentas el momento más épico de tu día o me dices la versión aburrida. Tú decides. ¿Ves la diferencia? De repente, ya no es un saludo. Es una invitación a jugar, a interactuar, a elegir. Y cuando hay elección, hay poder. Cuando hay juego, hay emoción. Marco Aurelio lo decía mejor que nadie: la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Y yo te digo, el impacto de tus mensajes depende de la manera en que los formulas. No se trata de ser intenso ni rebuscado. Se trata de generar un microcosmos emocional en pocas palabras. Porque las personas no responden a la lógica. Responden a lo que las hace sentir vivas. Y aquí es donde entra el estoicismo. Porque uno de los principios más potentes que nos enseña es que no podemos controlar lo que el otro siente, pero sí lo que nosotros provocamos. No puedes obligar a nadie a que te responda. Pero puedes escribir algo que haga imposible ignorarte. Y eso, amigo mío, es poder. Porque aquí es donde todo empieza a girar a tu favor, cuando entiendes que el mensaje no es el fin, sino el detonante. El mensaje no es un regalo que entregas esperando que lo abran con gratitud. Es una chispa. Y lo que quieres es que encienda algo, aunque sea una mirada de costado, una ceja levantada, una mínima sonrisa que ella no pueda evitar. Y para eso no necesitas un manual de frases cursis, ni copiar mensajes de alguna página de consejos de seducción. Lo que necesitas es comprender cómo funciona la emoción, cómo la mente humana responde ante lo inesperado, lo lúdico, lo que rompe la monotonía. Porque si cada mañana ella despierta con el mismo tipo de mensaje, su cerebro entra en piloto automático. Lo ve, lo reconoce, lo archiva y sigue. Pero si de repente recibe algo que no esperaba, algo que la obliga a detenerse un segundo y pensar ¿y esto?, entonces la hiciste pensar en ti. La emoción es la llave. Y no tiene que ser amorosa ni dramática, basta con que sea real. Y esa realidad emocional se puede activar con herramientas simples, con psicología básica, no con magia. El cerebro, por naturaleza, odia los vacíos. Necesita completarlos. Así que si tú dejas un espacio abierto, ella va a querer llenarlo. Si le escribes, no vas a creer lo que me pasó hoy, pero no sé si debería contártelo. Acabas de lanzar una bomba de intriga. Su mente va a dar vueltas hasta que sepa qué es. Y no importa si le respondes algo tonto o divertido. Porque ya la atrapaste. Ya hizo un pequeño esfuerzo emocional por ti. Y eso, en un mundo saturado de estímulos, es oro puro. El humor también es un arma poderosa. No porque seas un comediante, sino porque el humor baja defensas. Una frase como, tengo que decirte algo muy serio, pero primero, ¿pizza con piña o sin piña? Esto podría decidir nuestro destino. No estás escribiendo una obra maestra, pero estás sacando a esa persona de su rutina mental, haciéndola jugar. Eso vale más que 1000 buenos días.
Lo mismo pasa con los desafíos suaves. El ego humano no soporta que lo reten. Si escribes, hoy tengo el presentimiento de que me vas a sorprender, aunque dudo que puedas hacerlo, estás plantando una semilla. Y esa semilla crece con el pensamiento repetido, ¿cómo que no puedo? Y de repente, sin pedirlo, ella quiere demostrártelo. Y ahí es donde la conversación se convierte en vínculo, y el mensaje ya no es texto, es juego mental. Porque aquí no estás pidiendo atención, estás provocándola. No estás rogando una respuesta, estás facilitando el impulso de darla. Otro elemento clave es la validación sin necesidad. La mayoría de los hombres validan con desesperación, como quien lanza flores esperando que lo vean. Pero tú puedes hacerlo con elegancia, con dosis precisas. La única razón por la que no odio las mañanas es porque me dan la excusa perfecta para hablar contigo. Es suave. No es una declaración. Es un guiño. Y ese guiño, si lo usas con mesura, tiene más impacto que 100 halagos. Porque no estás diciéndole te necesito, le estás diciendo me gusta hablar contigo, y eso mejora mi día. La diferencia es sutil, pero emocionalmente abismal. Lo mismo ocurre con la insinuación íntima no sexual. Si escribes, apuesto a que ahora estás en pijama, despeinada, y aún así te ves increíble, no estás siendo vulgar, estás despertando una imagen que la hace sentir vista. No como mujer que posa para Instagram, sino como persona que existe incluso en sus momentos más reales. Y eso, para una mente femenina, es intoxicante. Porque no hay nada más atractivo que alguien que te valora sin que tengas que mostrarte. Y si todo esto se puede potenciar aún más, es cuando creas una firma. Un sello. Una frase que sea tuya, que nadie más le diga. Algo que, al leerlo, la haga pensar en ti. Si algún día no recibes mi buenos días, repórtame como desaparecido. No es la frase. Es el hábito. Es la repetición intencional. Es el ancla emocional que dejas en su mente. Porque no se trata de que escribas mucho. Se trata de que, con una línea, logres lo que otros no pueden con un párrafo. Y eso, amigo, es arte. Y como todo arte, se aprende. Y tú ya estás en camino. Ahora, para que tengas claridad, vamos a entrar en detalle con algunos ejemplos concretos que podrás usar, adaptar y, más importante, comprender en su estructura emocional. Estos mensajes no son fórmulas mágicas, pero están construidos desde el conocimiento real de cómo funciona la emoción en la conversación digital. Empezamos con uno de los más efectivos. Me desperté y lo primero que pensé fue en lo increíble que te ves, incluso en mi mente. No tiene lógica. Tiene impacto. No es un piropo cualquiera. Es una imagen. Y esa imagen genera una sensación. Ella se ve a sí misma en tu mente. Y si logra visualizarse en tu imaginación antes incluso de maquillarse o arreglarse, entonces estás haciendo algo que ningún otro está haciendo. Estás provocando que se sienta deseada sin necesidad de artificios. Segundo mensaje, apuesto a que no puedes adivinar que soñé anoche, pero te encantaría saberlo. Otra vez, vacío de información. Intriga. Juego mental. Tal vez soñaste con una pizza voladora, o con ella robándote el postre en una cita. No importa. Lo que importa es que su mente ya está en modo quiero saber. Y al estar en modo quiero saber, la tienes conectada a ti, aunque sea por curiosidad. Tercer mensaje, más emocional. La única razón por la que soporto las mañanas es porque me dan la excusa de escribirte. Aquí no hay trampa. Hay sensación. Ella se convierte en parte de tu rutina emocional. Y eso la hace sentir importante. Pero ¿qué pasa si lo dices todos los días? Se gasta. Por eso, estos mensajes no deben convertirse en una plantilla repetida. Deben ser herramientas para momentos precisos, usados con intención. Cuarto mensaje, el desafío sutil que ya mencionamos. Tengo el presentimiento de que hoy me vas a sorprender, aunque dudo que puedas hacerlo. Esto es oro. Porque no solo la provocas, sino que lo haces desde la elegancia. Desde el juego. Y el juego, como ya viste, es lo que mantiene viva la atracción emocional. Quinto mensaje, el de la imagen emocional íntima. Apuesto a que ahora estás en pijama, despeinada, y aún así te ves increíble. Una frase como esta no habla de su físico. Habla de cómo tú la imaginas. Y esa imaginación, cuando no es invasiva ni vulgar, se vuelve poética. Y aunque no lo digan, muchas mujeres anhelan sentirse así, deseadas desde su realidad, no desde su pose. Sexto mensaje, el de la intriga directa. Tengo algo que decirte, pero no sé si debería. Aquí, entras en el territorio de la anticipación.
Y cuando finalmente le dices que solo era para desearle un buen día, puede molestarse un poco, pero entre risas. Porque le hiciste sentir algo. Y ahí está el secreto. No necesitas tener una historia increíble, solo necesitas disparar una emoción. Y por último, el mensaje que se convierte en marca personal. Si algún día no te doy los buenos días yo, repórtame como desaparecido. Este mensaje no pide atención. No implora amor. Simplemente deja un eco. Y en ese eco, te haces inolvidable. Porque en el mar de mensajes genéricos, tú te convertiste en el único con identidad. Porque no se trata solo de atraer a alguien. Se trata de convertirte en alguien que sabe comunicar desde la autenticidad, la intención y la presencia emocional. Y eso, créeme, va mucho más allá de los mensajes de texto. Va de quién estás siendo cuando te comunicas. Y es que todo este juego de palabras, intenciones y emociones no trata únicamente de conseguir que alguien te responda un mensaje. Ese es apenas el síntoma visible de algo mucho más profundo. Lo que realmente está en juego es tu capacidad para conectar. Tu habilidad para hacerte presente en la mente y en el corazón de alguien sin necesidad de estar físicamente ahí. Porque cuando sabes decirlo justo en el momento preciso, cuando entiendes que un mensaje puede ser una extensión de tu presencia interior, de tu energía, de tu intención verdadera, entonces dejas de comunicar desde la ansiedad y comienzas a comunicar desde el centro. Desde ese lugar donde no estás intentando gustar, sino simplemente expresando quién eres, sin adornos, pero con claridad emocional. La mayoría escribe para obtener algo, atención, validación, respuesta. Pero tú ya estás viendo que lo más poderoso no es escribir para obtener, sino escribir para provocar. No desde la manipulación, sino desde la autenticidad estratégica. Y eso transforma toda tu experiencia. Porque un hombre que sabe provocar emociones con sus palabras es un hombre que ya no depende de la respuesta para sentirse valioso. Es un hombre que entiende que su valor no se mide por cuántos mensajes recibe, sino por el impacto que deja con uno solo. Y ese impacto solo ocurre cuando cada palabra está alineada con una presencia interna sólida, con una intención que no titubea. Cuando dejas de escribir para quedar bien y empiezas a escribir para tocar algo real en la otra persona, algo que no se puede ignorar. Y ese algo puede ser tan sutil como una sonrisa, tan inesperado como una risa tonta, o tan profundo como una sensación de no sé por qué, pero quiero seguir hablando con él. Ahí estás tú. No como una figura más en la lista de chats. Estás como una presencia emocional. Estás en su mente, y más importante, en su emoción. Y esto no lo logras desde la presión ni desde la prisa. Lo logras desde el dominio de tu energía. Porque incluso en los mensajes de texto, la energía se percibe. La ansiedad se huele, la necesidad se detecta, y lo fingido se nota. Pero también se nota cuando algo viene desde la calma. Cuando escribes sin esperar respuesta, pero con intención clara. Cuando no escribes para agradar, sino para conectar. Ahí se produce el cambio. Porque ahora ya no estás jugando el juego que todos los demás juegan. Ellos compiten por atención. Tú generas presencia. Ellos insisten. Tú provocas. Ellos esperan ser recordados. Tú te haces inolvidable. Y la diferencia está en los detalles. En la pausa antes de escribir. En la emoción que imprimes en cada palabra. En la forma en que cierras un mensaje sin necesidad de pedir nada. Porque cuando escribes desde tu centro, sin pretensión, sin prisa, sin necesidad de impresionar, algo muy curioso sucede. Quien recibe ese mensaje se siente diferente. No sabe por qué, pero lo siente. Y quiere más. Eso es lo que hace inolvidable a un mensaje. No la longitud. No los emojis. No los cumplidos vacíos. Es la energía con la que fue enviado. Y esa energía solo la tiene quien ya no depende de una respuesta para sentirse suficiente. Quien ya no necesita probar nada, sino que simplemente comparte algo genuino, divertido, intrigante o incluso absurdo, pero con elegancia emocional. Y en ese momento, amigo, no solo cambias la conversación, cambias la dinámica completa. Porque ahora no eres tú quien persigue. Es ella quien empieza a buscar, a esperar, a imaginar qué vas a decir la próxima vez. Y eso es conexión real. No porque lograste decir la frase perfecta, sino porque lograste entender el momento. Porque supiste sentir qué tono usar, qué emoción activar, y qué espacio dejar abierto para que el otro quiera entrar. Y aquí llegamos al punto más valioso de todos. La verdadera atracción no ocurre cuando dices algo brillante, sino cuando permites que la otra persona se involucre emocionalmente. Que juegue, que imagine, que participe.
Y eso solo se logra cuando escribes de forma que deja espacio. Espacio para que ella piense, sienta, reaccione. Porque si lo dices todo, matas el misterio. Y el misterio es el motor de la atracción. Si lo haces todo obvio, eliminas la emoción. Y la emoción es lo que hace que alguien quiera más. Así que tus mensajes deben ser como puertas entreabiertas. Lo suficiente para provocar curiosidad, pero no tanto como para saciarla por completo. Lo suficiente para que ella sienta algo, pero con el margen necesario para que quiera seguir sintiendo. Porque ahí es donde nace el deseo. En la pausa. En lo no dicho. En lo que su mente tiene que completar. Y tú, con maestría, sabrás cuándo cerrar el chiste, cuándo dejarlo abierto, cuándo cambiar de tono, y cuándo simplemente decir, hoy no te escribo nada más. Dejo que pienses en mí. Así de simple. Así de fuerte. Y para cerrar este viaje, recordemos esto, no se trata de tener una lista de frases que usar para impresionar. Se trata de aprender a usar tu autenticidad como herramienta de conexión emocional. Las palabras son solo vehículos. Lo que realmente viaja en ellas es tu energía, tu enfoque, tu claridad. Y cuando tienes eso, cada mensaje se convierte en una pequeña obra de arte. Porque no es lo que dices, es lo que despiertas. No es lo que escribes, es como haces sentir. Y si logras hacer que alguien te recuerde con solo ver un mensaje tuyo, entonces ya no eres uno más. Eres el único. Así que dime tú, ¿cuál de estos mensajes te pareció más poderoso? ¿Cuál vas a probar primero? Déjamelo en los comentarios. Y si alguna vez escribiste un mensaje que tuvo un efecto inesperado, compártelo. Me encantaría leer tu experiencia. Si este vídeo te ayudó a ver las palabras de otra forma, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Y si quieres seguir aprendiendo cómo convertir tus palabras en armas de atracción emocional, aquí te dejo otro vídeo con frases que despiertan interés en segundos. Te va a encantar. Recuerda, entre ser ignorado y ser inolvidable, la diferencia está en lo que dices, y en cómo lo dices. Ahora ya tienes las herramientas. Nos vemos en el próximo.